Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Esta foto que están viendo dio la vuelta al mundo. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo del franquismo, se bañaba en aguas de Palomares, en la costa almeriense, para demostrar al mundo que no existía riesgo de contaminación por radioactividad. Todos hemos visto una y mil veces la instantánea del famoso baño de Fraga, pero ¿qué historia esconde realmente esta imagen? Hoy, en este programa, recordaremos el accidente de Palomares, un hecho del que todo el mundo ha oído hablar, pero que muy pocos conocen en profundidad. Hoy verán imágenes en exclusiva de lo que ocurrió en Palomares aquel enero de 1966. Hoy, por primera vez, les mostraremos imágenes jamás emitidas en nuestro país de la búsqueda desesperada de las 4 bombas atómicas que cayeron sobre territorio español. Hoy viajaremos a Estados Unidos para ver cómo son exactamente estos artefactos. Hoy escucharán el testimonio de aquellos que vieron el único accidente nuclear ocurrido en nuestro país, el testimonio de los pilotos del superbombardero que sobrevivieron al siniestro y también el de quienes, a día de hoy, siguen sufriendo las consecuencias de las bombas de Palomares. ...17 de enero de 1966. Hasta esa fecha, esta pedanía del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora ni siquiera salía en los mapas. Pero esa mañana, Palomares se convirtió en el único lugar de todo el mundo donde han caído 4 bombas atómicas. Bombas que a su paso dejaron niveles de plutonio y americio 5 veces superior a lo normal. A pesar de ello, días después, el ministro de Información de la época, Manuel Fraga Iribarne, mostraba su cuerpo al mundo bañándose en estas aguas y demostrando así que no había peligro de radioactividad. Pero a día de hoy sigue todavía presente una incógnita. ¿Es realmente seguro vivir en Palomares? ¿Afectó el accidente nuclear a la salud de sus habitantes? ¿Se llevaron los norteamericanos los bidones que se cargaron con la tierra contaminada o se enterraron algunos de forma clandestina en Palomares? ¿Por qué los vecinos de esta pedanía se muestran reticentes a recordar aquel 17 de enero? ¿Está la zona contaminada por la radioactividad? ¿Utilizaron los americanos a lugareños como conejillos de indias para comprobar cómo afectaba el plutonio a los humanos? Hoy, este programa se propone desvelarles la verdad oculta del incidente de Palomares. El 17 de enero de 1966, el mayor Larry Messinger despegaba al amanecer de la base aérea de Seymour Johnson, en Carolina del Norte. Iba a bordo de un B-52, de cuya tripulación no formaba parte de forma habitual. Messinger era un piloto veterano, un militar altamente cualificado. Ese día, en el B-52, le acompañan otros 6 tripulantes. Al mando del superbombardero se encuentra un jovencísimo capitán, Charlie Wendorf. Durante la larga travesía de maniobras que les queda por delante, se irán turnando para pilotar el superbombardero. Su destino, el Mediterráneo Oriental, concretamente, la frontera turco-soviética. El B-52 sobrevuela espacio aéreo español, una ruta que realizaba a diario desde el año 57. Los habitantes de Palomares desconocían que los aviones que habían volado sobre sus cabezas a lo largo de aquellos 9 años y desde el inicio de la Guerra Fría iban cargados con más de 23.000 bombas de hidrógeno, con un poder total de 250.000 megatones, suficiente para hacer desaparecer en un momento cualquier signo de vida sobre la faz de la Tierra. Antonio y María recuerdan a la perfección aquel agitado tráfico aéreo que formaba parte de la vida en Palomares. Muchos años llevaba viéndolo, porque yo estaba dándole un motor, dormía fuera de mi casa en el motor, y a las 2, ellos a las 10:30, cosas así, pasaban hacia el sur, y luego pasaba en la otra dirección, pasaban a las 2:30, a las 2:30 de la madrugada, pero sí veíamos cómo se enganchaba a darse sus mixtos.
El B-52 debe repostar en pleno vuelo. En aquel momento, Larry Messinger pilotaba el avión. Fue él quien se dispuso a realizar la maniobra de abastecimiento, a pesar de que no era el piloto titular del B-52. Una cuestión que tiene más importancia de la que parece y sobre la que hablamos con Charlie Wendorf, comandante del superbombardero en Nuevo México, Estados Unidos. Yo era el comandante de la tripulación y también era el instructor de vuelo. Nosotros solíamos llevar un tercer piloto en estas tripulaciones. Si ese tercer piloto consideramos que está cualificado para hacer maniobras de abastecimiento, pues entonces se le suele preguntar si quiere hacerlas. En este vuelo en concreto, el señor Messinger volaba con nosotros, estaba allí. Él estaba altamente cualificado para hacer este tipo de maniobras. Entonces yo le pedí si podía hacerla y accedió. Visitamos también a Larry Messinger en su casa de Florida. Es anciano y sufre los achaques propios de la vejez, pero en su memoria está grabado a fuego un detalle que Wendorf, comandante de aquel B-52, no quiere o no puede recordar. Él realizó la maniobra porque Wendorf estaba cansado. Yo era el tercer piloto. Yo no era miembro de esa tripulación. Habitualmente no volaba con ellos. El piloto Charlie Wendorf me dijo que en esos momentos estaba cansado. Me preguntó si podía hacer el segundo repostaje. Le dije que sí, así que me senté en el asiento de la izquierda y me dispuse a hacer el repostaje. A 10.000 pies de altura, sobrevolando la costa de Almería, Larry Messinger fija su posición y se aproxima al nodriza KC-135, que había salido hacía unos minutos de la base aérea de Morón de la Frontera. El mayor Emil Chapla, piloto del nodriza, mantiene su dirección en el aire y observa cómo el B-52 maniobra para tomar la posición adecuada. Tiene la sensación de que el superbombardero se aproxima a demasiada velocidad y en un ángulo demasiado alto al avión nodriza. El mayor Chapla le envía a Messinger un aviso urgente por radio. Es demasiado tarde. ¿Qué fue lo que salió mal en el momento del accidente? No creo que hubiese ningún error. Nosotros nos aproximamos al avión cisterna como lo hacemos siempre. No hubo ningún cambio en el protocolo de comunicación entre los dos aviones. La aproximación al avión cisterna fue normal, como se suele hacer habitualmente. Íbamos un poco deprisa. Nosotros tenemos un dispositivo en el que si el bombardero va demasiado rápido al acercarse al otro avión, enseguida suena una señal que dice abortar, abortar, abortar. Eso hace que el avión suspenda el abastecimiento, pero lo cierto es que nunca sonó esa señal. No puedo dejar de pensar en ello 40 años después del accidente. Todavía hay ocasiones en las que a menudo me despierto en medio de la noche y me pregunto qué podríamos haber hecho diferente para que esto no hubiese sucedido. El B-52, cargado de bombas termonucleares, colisiona contra el avión nodriza KC-135, cargado con más de 100.000 litros de combustible. Una bola de fuego ilumina el cielo. Esta foto muestra el momento exacto de la tremenda colisión. Fue tomada casualmente por un turista inglés enamorado del cielo de Andalucía. Es el momento del choque en el aire de los dos aviones, el principio de lo que podría haber sido una catástrofe nuclear. José Manuel González era uno de los 4 hijos del alcalde pedáneo de Palomares. En 1966 tenía 22 años y daba una vuelta en su moto en el momento del accidente. Yo me quedé sentado tal como estaba sentado en la moto, no sabía lo que hacer, porque no sabía para dónde tomar. Aquello en pocos segundos se convirtió en una nube de explosiones y de bolas de fuego enormes, de más de 500 metros ardiendo, y sobre mi cabeza volaba medio B-52 y de la parte de atrás de la ala grande hacia atrás la cola, volaban sobre mi cabeza. Pero me daba cuenta de que aquello se aproximaba a una velocidad vertiginosa y no sabía qué hacer. Bueno, me quedé sentado tal como estaba, porque para allá donde me podía ocurrir cualquier percance.
la gracia fue o la virtud que no me cayó ni un reguño de absolutamente nada. Eran aproximadamente las 10:15 de la mañana del 17 de enero de 1966, cuando un B-52 marcaría para siempre el futuro de Palomares. Estamos en la base aérea de Parksdale, en Luisiana, y aquí tenemos un B-52. Este superbombardero estratégico creado por Boeing está al servicio del ejército de los Estados Unidos desde 1955. Versátil y potente, a lo largo del tiempo se ha convertido en la joya de las fuerzas aéreas estadounidenses. Un modelo como este, el B-52D, el mismo que se estrelló en Palomares, está capacitado para cargar hasta 12 bombas atómicas. Fue un avión exactamente igual a este el que provocó el mayor accidente nuclear de la historia de España. El 17 de enero es el día de San Antón, patrón de los animales, y afortunadamente los 700 vecinos de la localidad almeriense de Palomares aprovechan su día de descanso y no están trabajando en el campo como es habitual. Escuchan un estruendo, observan atónitos cómo la metralla formada por los restos del fuselaje de los dos aviones cae sobre sus cabezas. Además, ven cómo descienden los paracaídas de los supervivientes del B-52. Cuando salí del avión, cuando fui eyectado, la verdad es que todo era muy turbulento. Yo sentía mucho calor, algo así como fuego, y veía piezas volando a mi alrededor por todas partes. Mucho ruido. De repente, todo aquello desapareció y pude ver que era un día fantástico. El sol estaba brillando, mi paracaídas se había abierto. Yo parecía un perrito caliente, pero estaba vivo. El viento me empujaba hacia el mar Mediterráneo. En realidad nosotros estábamos sobre tierra en el momento de la colisión, pero en ese momento el viento me empujaba hacia el Mediterráneo. Todos los tripulantes del avión nodriza murieron en el acto. Estos son los restos del fuselaje de los aviones. Pero además de escombros, del cielo han caído también 4 bombas nucleares de 3 metros de largo cada una. Bombas que son 75 veces más potentes que las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Este que ven es un mapa de situación de dónde cayeron las bombas. La primera de ellas cayó lentamente con su paracaídas en este punto. Llegó al suelo intacta y quedó depositada cerca del cauce seco del río Almanzora. Es justo aquí, una zona que ahora está llena de invernaderos donde se plantan hortalizas y cítricos. La segunda cayó muy cerca del centro de Palomares. Impactó violentamente contra el suelo. Los paracaídas no funcionaron. Aunque no se produjo la deflagración, ya que las bombas no habían sido cebadas ni introducido el código de seguridad necesario para activarlas, el choque contra el suelo provoca el estallido de los detonadores. La bomba se resquebraja y a través de una fisura comienza a emanar plutonio, un elemento metálico altamente radioactivo. Los vecinos de Palomares se aproximan al lugar, observan sorprendidos la bomba. Los más valientes, como Manuel González, otro de los hijos del alcalde pedáneo, se atreven incluso a tocarla. Aquí está la bomba. ¿Cómo que aquí está la bomba? Aquí había una bomba. ¿Aquí? ¿Dónde está esto que está vallado? Ahí dentro había una de ellas. Que casualmente mi hermana cortó una cinta de paracaídas y con esa cinta me hice un cinturón para pesca submarina. Cerca de allí, a 30 metros de la escuela de Palomares y de las casas, cae parte del B-52. La tragedia podría haber sido terrible. En la misma puerta de la escuela cayó el tren de aterrizaje de uno de los aviones. Que aquello, yo no lo sé quién salvó. Total, en unos 30 metros, más hacia poniente, digamos, se hubiese caído dentro de la escuela. Y nada, no le pasó nada. José Manuel Agüera es guardia civil y trabajó en la zona tras el accidente. Él fue testigo de excepción del desconocimiento de aquellas primeras horas. Él vio cómo uno de sus compañeros se sentaba encima de la tercera bomba, la que cayó en una zona montañosa a 5 kilómetros de Palomares, también astillada. Uno de mis compañeros le tocó
estar sobre la que había caído sobre el pueblo, más abajo de... Cuando nos paramos nosotros a comer el rancho en frío. Y le dio frío. Era de noche, le dio frío y se tapó con el paracaídas, ignorante y todo el mundo se tapó con el paracaídas y el hombre al poco tiempo se lo llevaron a Madrid, lo devolvieron de Madrid, pues no tenía nada. Cuando yo llegué ya ahí había un guardia civil custodiándola y yo también estuve tocándole con el destornillador. A ver si salía algo. Estaba solo la botella donde va el plutonio. Lo demás había hecho una explosión hacia afuera. Manuel no imaginaba las peligrosas consecuencias que podía tener su osadía. Eso nos enteramos a las 5 de la tarde, que vino ya gente que sabía lo que había allí y dijeron que no nos acercáramos a los objetos, que estos aviones venían de Carolina del Norte y que podían traer ingenieros nucleares. Es más, Manuel recogió un trozo de bomba y durante meses formó parte de la decoración de su hogar. Lo tuve de piso papel en mi mesa, como 2 o 3 meses. Pero, ¿y la cuarta bomba? Había desaparecido. Las autoridades norteamericanas tardarían más de 80 días en encontrarla. Y nosotros hablaremos de ella un poco más adelante. Broken Arrow. Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por Larry Messinger antes de que el B-52 que pilotaba se precipitase sobre el Mediterráneo cargado de 4 bombas nucleares. El piloto norteamericano hacía referencia al código flecha rota, utilizado cuando se pierde armamento nuclear. En este momento, este dato, la pérdida de armas nucleares, es desconocido para los habitantes de Palomares y de la vecina Villaricos. Desconocen que las 4 bombas que han caído sobre sus tierras son bombas nucleares. Desconocen que el plutonio se extiende poco a poco sobre su pueblo. Desconocen que la brisa que soplaba aquel día esparcería material radioactivo por 226 hectáreas de terreno. Los vecinos se preocupan por los supervivientes. Así lo recuerda Manuel. Como vi donde se cayó el piloto, cogí el coche y me fui hasta él. Ya había otro hombre allí que estaba cortándole las cintas, que estaba cogido porque cuando lanza la catapulta del avión, lleva un dispositivo para deshacerse de la silla, que automáticamente se deshace del paracaídas. Para este no le funcionó y se quitó un guante y empezó a darse tirones para sacarse el paracaídas de encima. Era el comandante Ivan Buchanan y milagrosamente estaba ileso. No, herido no estaba, tenía una herida en la ceja, muy poquito, que apenas le manaba sangre y no sé si algo de un quemado en la mano, pero muy poquito. Pero tenía un shock tremendo y a esa temperatura arriba había 30 o 40 grados de bajo cero y venía congelado. Lo liamos en el paracaídas y lo llevé a Vera al hospital. En la clínica de Vera le atendería el doctor Jacinto González. Dolores Fuentes, su viuda, recuerda así aquellos momentos. Le mandan el militar y entonces mi marido le quita el paracaídas y resulta que tiene arañazos en la cara, en los brazos y eso, pero nada de gravedad y lo cura. Y el paracaídas se lo quita y lo mete en un almacén que tiene allí en el patio y me rodeaba por allí un gato. Y al otro día fueron a sacar no sé qué de ese almacén y al abrir la puerta se encontraron al gato muerto encima del paracaídas y dijeron que se había muerto de las radiaciones. Buchanan sería el único que caería en tierra. Rooney, Wendorf y Larry Messinger cayeron en el mar. Bartolomé Roldán, patrón del Dorita, faenaba con su pesquero en aguas del Mediterráneo y salvó la vida a 2 de ellos. Yo fui mirando para ir localizándolo después, porque el viento era noroeste, y lo llevaba para la mar. Y enseguida que ya pasaron, nosotros echamos el arte arriba y nos dirigimos a coger los 2 aviadores que cayeron a unos 150 metros de nosotros. Estuve 45 minutos en el agua después de caer. Cuando caí me quité las botas, me quité el chaleco salvavidas que me había puesto durante el repostaje y también me deshice del paracaídas. Después inflé el bote salvavidas, me metí en él y pasaron unos 45 minutos hasta que vinieron a rescatarme.
El pesquero de Bartolomé rescataría también al capitán Charlie Wendorf. En aquellos momentos yo estaba semi-inconsciente. Entonces comencé a nadar hacia la superficie. Creo que estaba aproximadamente a unos 20 pies de profundidad y yo veía el paracaídas flotando por encima de mi cabeza. Es algo así como una película de esas de Cousteau, como cuando filman debajo del agua. En aquel momento comencé a nadar hacia la superficie y me dije, bueno, maravilloso, por lo menos sigo vivo. Entonces pude ver varios barcos por la zona que venían en mi dirección. Lo que sucedía es que había oleaje y los barcos subían y bajaban por las olas. Tan solo 45 minutos después del accidente, los norteamericanos ponían en marcha la operación Flecha Rota, a la que pertenecen estas imágenes. Un mecanismo de emergencia que tenía como fin la descontaminación radiactiva y la recuperación de restos. 800 norteamericanos llegan a Palomares la madrugada del día 18, concretamente a la playa de Quitapellejos. Allí se levantó el campamento Wilson en honor al general que quedó al frente del mismo, el general Delmar Wilson. Estas imágenes de la vida en el campamento Wilson ven hoy la luz en nuestro país por primera vez. Poco a poco, los norteamericanos se convierten en parte del paisaje de Palomares. De hecho, con el paso de los días, el campamento sería rebautizado por los lugareños como Villa Jarapa. Su objetivo, encontrar las 4 bombas que han quedado desperdigadas en tierras de Palomares y que pueden provocar una catástrofe nuclear. Esta imagen que están viendo es la que ha quedado grabada en el recuerdo de los habitantes de la zona de los estadounidenses. Son los soldados americanos transportando banderas señalizadoras que colocaban en la zona cero para indicar las tierras contaminadas o los lugares donde se encontraban los restos del fuselaje de los aviones y de las bombas nucleares localizadas. La primera bomba, la que cayó aparentemente intacta en el lecho seco del río Almanzora, sería desarmada por los hombres del general Wilson y posteriormente trasladada a la base de Torrejón. La segunda bomba, la que cayó en las proximidades de la escuela, dejaría un cráter de 6 metros de diámetro y 2 de profundidad. Las primeras mediciones en la zona montañosa donde cayó la tercera bomba indicaban un alto índice de radiaciones alfa. Los restos de estas 2 últimas bombas, la 2 y la 3, fueron recogidos por miembros de la unidad de artificieros del campamento Wilson y trasladados después a Estados Unidos. Antonio Sánchez trabajó en Villa Jarapa. Era uno de los operarios encargados de recoger restos de fuselaje de los aviones siniestrados. Hoy nos acompaña a visitar el lugar donde se ubicaba el campamento. ¿Y era muy grande el campamento? Pues sí, era grande, sí, había bastantes tiendas de campaña para los soldados americanos. Mientras ustedes iban a recoger la chatarra del avión por toda la zona, ¿los americanos qué hacían dentro del campamento? Su misión era de quitar todos los tomates sembrados en la tierra de Palomares. Su misión era también de ir buscando a ver si daban con la bomba. Porque como no daban con la bomba, entonces cogían un grupo de X soldados por un lado, X soldados por otro. ¿Qué hacían con los cultivos, con esos tomates? Eso lo amontonaban y con la misma cogían gasolina y le pegaban fuego. ¿Lo enterraban dentro del campamento o fuera? No, fuera. En torno al accidente se ha tejido más allá de nuestras fronteras toda una serie de truculencias que han indignado y asombrado a la población almeriense. El régimen franquista oculta que lo que ha caído sobre Palomares son 4 bombas nucleares. La prensa tampoco ayuda a aclarar las cosas. En los titulares de los periódicos del día 18 de enero, ni una sola referencia al radiactivo plutonio. La prensa, como se puede comprobar en estos artículos publicados por ABC y La Nueva España, hablan del accidente y de las víctimas de este. El día 20 de enero se publica esta foto. Son 3 de los supervivientes del B-52 que se recuperan en el hospital de la base aérea de Torrejón, donde han sido trasladados desde Almería. Después de esta instantánea, Messinger, Rooney y Wendorf desaparecerían de forma sigilosa y la prensa española no volvería a hablar de ellos. El día 21 de enero, 4 después del accidente, el diario ABC publica este artículo en el que se habla de la búsqueda de elementos de carácter secreto militar. Unas líneas más abajo, y como si fuese una casualidad, el diario dedica un artículo al pánico existente en Estados Unidos por la existencia de artefactos atómicos. Una semana después del accidente, la prensa española
empieza a hablar de las bombas nucleares de forma velada. Si tomamos como ejemplo uno de los diarios de la época, La Nueva España, el cambio es patente. El día 18, el periódico informa sobre el choque de 2 reactores en vuelo en la provincia de Almería. Al día siguiente, cifra en 13 los fallecidos a causa del accidente. Después, 5 días de silencio. Ni una noticia sobre Palomares. De repente, el día 25 de enero, los lectores leen sorprendidos este titular: cayeron al mar las 2 cargas nucleares. La vieron los pescadores descender en paracaídas. Huelga decir que los pescadores se equivocaron. Solo una de las bombas había caído al mar. La prensa nacional, siguiendo claras instrucciones del Ministerio de Información y Turismo, se preocupa constantemente de tranquilizar a la población hablando de una absoluta normalidad en Palomares. Incluso el 11 de febrero del 66 se llega a publicar en el diario Ya que un ministro laborista inglés informa en la Cámara de los Comunes que no existe radioactividad en las playas españolas. El secretismo que los norteamericanos han intentado mantener sobre el incidente de Palomares ha servido de poco. Finalmente, a principios de marzo y pasados 2 meses del accidente, los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos se verán obligados a admitir oficialmente la condición de los 4 artefactos. Y aunque los medios insisten en la ausencia de peligro, el miedo acabaría haciendo mella en los habitantes de Palomares. Y más, si tenemos en cuenta que aún quedaba por localizar la bomba número 4. Han pasado 2 meses desde el accidente y no hay ni rastro del artefacto. La Junta de Energía Nuclear Española contrata a un ingeniero geólogo para trabajar en la zona. Era Gonzalo Leal. Ellos lo que querían es, en primer lugar, buscar la famosa bomba. A nosotros nos llamaron a partir de que solo aparecían 3 bombas. Entonces, faltaba la 4ª bomba, que ellos creían, y lamentablemente durante más de 2 meses siguieron creyendo, que estaba en tierra esa bomba. Que estaba en tierra y, por tanto, como no a la vista no estaba enterrada. Descartada esta opción, comienza a buscarse la 4ª bomba en el Mediterráneo. Las imágenes que están viendo pertenecen a un archivo confidencial del gobierno de los Estados Unidos. Fueron desclasificadas en el año 91, 25 después del accidente de Palomares, y hoy ven la luz por primera vez en nuestro país. 34 buques de las fuerzas navales estadounidenses se afanan en la búsqueda del artefacto. 4 minisubmarinos recorren el fondo del mar una y otra vez, sin resultados. Este hombre que están viendo es Edward Jeffers. Fue uno de los hombres ranas que trataron incansablemente de localizar la bomba. Estas que están viendo son fotos de Jeffers durante aquellos días de 1966. Nos recibe en su casa de Florida. Fue todo bastante caótico. Inmediatamente cuando llegamos a Palomares procedimos a sacar los mecanismos de las 3 bombas nucleares que habían caído en tierra. Una vez que lo hicimos, entregamos estos mecanismos a las autoridades y rápidamente nos dispusimos a buscar la que faltaba, que había caído en el mar. Supuestamente, la bomba que faltaba estaba en el agua. El nerviosismo entre las altas esferas de las fuerzas navales crece. La probable contaminación de la zona y la posibilidad de que los rusos puedan hacerse con la bomba nuclear hacen que las tensiones estén a la orden del día. Además, la preocupación empieza a apoderarse de la población. El régimen decide actuar. A principios de marzo, casi 2 meses después del accidente, tiene lugar el baño más famoso de la historia de nuestro país, algo que fue idea de unas relaciones públicas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo de Franco, se baña en aguas de Palomares acompañado por el embajador norteamericano Anger Bidelduc. La primera impresión que ustedes tuvieron es de que los habitantes de Palomares corrían peligro, que su salud corría peligro. Yo no tuve esa impresión y no me he equivocado. Los militares sí nos pidieron que fuéramos muy prudentes en los medios de información y solo que aprobó la embajada, que
fue una idea de la esposa del embajador de los Estados Unidos, que había sido jefa de relaciones públicas de la Pepsi Cola y está muy acostumbrada a buscar este tipo de soluciones. Y Jorge dijo, ¿por qué no os vais a bañar allí? Y inmediatamente él encontró una gran acogida en su familia y yo la vi. Esta imagen daría la vuelta al mundo. El baño de Fraga protagonizaría las portadas de todos los diarios de la época. Y aunque según la prensa de aquellos años y el propio Manuel Fraga, el baño de Palomares estaba programado, Edward Jeffords, el buzo estadounidense, asegura que don Manuel Fraga no iba muy preparado para la ocasión. ¿Es cierto que el bañador que viste Manuel Fraga es su bañador? Así es. Ellos llegaron impecablemente vestidos con sus preciosos zapatos para demostrar a la población española que el agua estaba limpia, al igual que los vegetales, los huevos, los tomates. Él me preguntó si le dejaba un bañador. Se metió en el agua para demostrarle a la población que no estaba contaminada. Si la cámara llega a moverse un par de metros, me hubiese pillado por detrás completamente en pelotas. Me dio de sí el bañador. O sea que usted es la persona que sale detrás de Fraga en la famosa foto. Sí, completamente desnudo. No es verdad, lo compré especialmente para ello. Yo estaba más gordo que ahora y lo tengo guardado. Cuando viene un amigo gordo a Perves, le presto ese bañador, que además es muy prestigioso. ¿Lo sigue guardando? Sí, es un bañador que hoy ya me sobra por todos los lados, afortunadamente. Fraga y el régimen franquista trataban así de demostrar que las aguas de Palomares no estaban contaminadas. ¿Usted considera, años después, que ese baño, esa foto, fue una forma eficaz de calmar a la población y de demostrar que aquella era una zona segura? Sin duda ninguna. Y además lo entendió la gente muy bien, todo el mundo quiso colaborar. Había entonces muchas películas que se filmaban allí y había una que se llamaba Las Siete Magníficas, que era una broma relativa a una película de cowboys, chicas muy bonitas, vamos. Y se ofrecieron también a bañarse, pero ahí sí que los militares se plantaron y querían una cosa muy seria. Este hombre es Francisco Simó Orts, un pescador de águilas en Murcia, que tuvo mucho que ver en la localización del artefacto. Por eso recibió el apodo de Paco el de la bomba. Francisco faenaba el día del accidente cerca de Palomares. Desde su barco vio como algo se hundía en el mar. Su sobrino José María lo narra así. Me decía que los americanos se tiraban buscando la bomba cierto tiempo, ¿no? Y no la encontraban, no encontraban la bomba. Y entonces se jugó el cuello que le decía dónde estaba la bomba. Y entonces cogió los planos de la costa y entonces señaló exactamente y lo llevó ahí donde estaba la bomba. Y parece ser que estaba allí, vamos, seguro que estaba allí. Una versión que confirma Edward Jeffords. Francisco Simó llegó a sumergirse en el agua para indicarles el lugar donde había visto caer el artefacto. Sí, así fue. Nosotros convencimos al almirante para que empezase a buscar en la zona que señalaba Paco. Teníamos mucho contacto con él e incluso le llevamos hasta el Alvin, hasta el submarino Alvin. Lo sumergimos con nosotros y nos dijo el lugar exacto donde estaba ubicada, el sitio justo donde estaba la bomba. Esto que están viendo es el mini submarino Alvin al que se refiere Jeffords. Tuvo que sumergirse hasta 260 veces en el mar para por fin, el día 1 de marzo, avistar la bomba. Estaba en la zona donde Francisco Simó aseguraba haberla visto caer. A partir de aquel día, todo el mundo le conocería como Paco el de la bomba. Pero la alegría duró poco. Alvin regresa a la superficie para recargar baterías. En su siguiente inmersión, la bomba había desaparecido. Habría que esperar al 15 de marzo para volver a localizar la esquiva cuarta bomba. Se encontraba a 5 millas de la costa, a más de 770 metros de profundidad. Las autoridades norteamericanas y españolas respiran tranquilas. El paracaídas de seguridad de la bomba ha funcionado y está intacta. Tras varios intentos fallidos para sacarla del fondo del mar, un recuperador de bombarderos, el Curve 2, consigue acoplar unos ganchos al paracaídas e izar la bomba a la superficie. Esta es la foto del momento. Era el 7 de abril de 1966.
Al día siguiente, más de 100 periodistas españoles y extranjeros fueron trasladados desde el puerto de Garrucha al buque Petrel para inmortalizar la escurridiza bomba. Después, sería trasladada a Estados Unidos junto a la primera bomba, la que cayó en la desembocadura del río Almanzora. Lo que están viendo no es una reproducción. Estas son 2 de las bombas atómicas que cayeron sobre Palomares. Cada una de ellas mide 3 metros de largo y pesa 2.270 kilos. Y así es como quedaron tras impactar contra el suelo. Hoy forman parte de una exposición permanente en el Museo Atómico Nacional de Albuquerque, Nuevo México. Además de las bombas, los hombres de Wilson recogieron las ropas de los lugareños y las quemaron junto a los cultivos de habas y tomateras. Esas cenizas son trasladadas en camiones a 2 grandes fosas que se abrieron cerca del cementerio y en el lecho del río Almanzora, respectivamente. Aquellos agricultores que se quedan sin sus cosechas serían indemnizados por el gobierno norteamericano. Se analizan los restos de los supervivientes del B-52 y el resultado de la lectura de radioactividad es negativo. También el de la ropa que utilizan los soldados norteamericanos durante la recogida de los restos de fuselaje. Además, se realizan labores de medición en la zona. Se evacúan algunas casas que presentan altos índices de radiactividad y las fachadas se limpian con agua a presión. Te pasaban con unos aparatos, te reconocía. Aquí pusieron un centro, allá vinieron unos médicos de Madrid. Estaban cisternas de agua en las casas, en la casa, para lavarla. Y yo al reconocimiento decía, pues que nos bañáramos. Nosotros tenemos la playa seca y nosotros nos bañamos aquí bastante. Los trabajadores destacados en la zona cero y los soldados norteamericanos son sometidos a constantes medidas de seguridad y mediciones de radioactividad. Sí, bueno, ¿cómo era? Y 2 y 3 veces, ¿eh? Porque al final el cacharrito que te pasaban por el pelo siempre pitaba, a ducharse otra vez. Digo, lo que pasa es que entonces en España tampoco sabíamos qué era la radioactividad. De hecho, las partículas alfa, yo oía que no hacía tanto daño. Parece que aquí la incidencia del cáncer en esta zona es exactamente igual que en cualquier otra zona de por aquí alrededor. Los submarinistas que se habían sumergido buscando la bomba en el mar también fueron sometidos a un estricto seguimiento médico. ¿Usted y sus compañeros fueron sometidos a reconocimientos médicos debido a la contaminación? Sí, ellos nos chequearon todos los días durante 30 días. Después pasaron a chequearnos cada 2 semanas y finalmente cada mes. La radiación se había ido completamente pasados 6 meses. Durante aquellos primeros meses de 1966, cualquier precaución es poca. Las mediciones establecen que hay más de 260 hectáreas afectadas por contaminación con plutonio. La tierra contaminada, de 5 a 10 centímetros de grosor, es introducida en bidones. La primera intención de los norteamericanos fue enterrar parte de los bidones en las zanjas donde se sepultaron los restos de ropa de los lugareños y las cosechas contaminadas por plutonio. Iban a enterrar los bidones, ¿eh? El enterramiento, lo que yo sí puedo contar porque... Iban a enterrar los bidones. Sí, sí. En la zanja. Sí, sí. Y en esos bidones, ¿qué había? La tierra... Tierra contaminada, todos los vegetales contaminados, los tomates que ellos mismos se tomaban, estos también iban ahí. Finalmente, el gobierno español y el americano decidieron que la mejor solución sería no enterrar los bidones en las zanjas. Y es que la antigua Unión Soviética, pendiente de todo movimiento del enemigo yanqui, ya había denunciado varias veces a Estados Unidos ante Naciones Unidas por saltarse el Tratado Atómico del 63. Si además a esto añadimos que el posible enterramiento de material radioactivo podría afectar al turismo de la zona, no es de extrañar que se decidiera mandar los bidones a Savannah River Plant, un cementerio nuclear en Carolina del Sur. Llevaron muchísimos barcos cargados de tierra, muchísimos. Iban llenando en toneles de aproximadamente 200 litros y las precintaban y se las llevaban y las cargaban en barcos. A pesar de que estas imágenes confidenciales de las fuerzas navales de los Estados Unidos demuestran, efectivamente, que los bidones fueron trasladados en barco hasta tierras americanas, el rumor de que algunos de ellos se quedaron en tierra recorre Palomares desde el año 66. Un rumor reforzado por las contradicciones respecto a la cantidad de bidones que existieron.
Según esta noticia publicada por el diario ABC el 11 de marzo de 1966, había 5.000 barriles de cuyo traslado se hará cargo la Marina de Estados Unidos. La Junta de Andalucía, en el libro que publicó sobre la operación Flecha Rota, asegura que se trasladaron 4.810 bidones. Es más, en un informe publicado por el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, se habla de 5.500 bidones de 209 litros cada uno. Pero a lo largo de nuestra investigación, nos hemos topado con un informe sorprendente a la vez que preocupante. Es este. Fue elaborado por la Agencia de Defensa Nuclear de Estados Unidos en 1975 y su contenido no sería desclasificado hasta el 1 de noviembre de 1988. En él, refiriéndose a los bidones, se indica textualmente 4.808 para depositar en las zanjas destinadas a este fin. El actual alcalde de la pedanía desmiente esta información. El objetivo de las zanjas excavadas no era el enterramiento de tierra contaminada. Se hicieron para quemar, en algunos casos pues son muchos utensilios de trabajo, prendas de vestir, los trabajadores pues sí que los quemaron. Gonzalo Leal tampoco tiene constancia de enterramientos clandestinos. No sé si ocurrió o no ocurrió, pero desde luego pudo haber ocurrido perfectamente, porque esta gente, claro, tenía un montón de desechos, de ropa, de objetos de trabajo, de tal, que pues, muy posiblemente estaban contaminados. Los lugareños fueron sometidos a análisis que se han prolongado a lo largo de estos 43 años. Unos análisis que primero realizaba el doctor Ray Langan, más conocido como Mr. Plutonium, y la Junta de Energía Nuclear Española, y que ahora corren a cargo del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y que sigue pagando el gobierno estadounidense. Aquí estuvimos como conejos de India y seguimos estando, aunque ahora dependamos del CIEMAT, te dan unos resultados que dicen negativos. Es lo único que nos dicen. No tengo razones ni motivos para decir que aquí existe algún problema. Porque si hubiera existido, yo estuve a los 2 minutos de caer una de las bombas, estuve encima de ella. Y aquí hasta ahora no ha aparecido absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Para qué tanto seguimiento médico si, tal y como asegura Juan José Pérez, actual alcalde pedáneo de Palomares, no existe ningún riesgo de contaminación radiactiva? Yo puedo asegurar totalmente que nuestro pueblo ahora mismo está contaminado, como dice mi alcalde, de buena gente, de buenas cosechas, de buenos productos y nada más, y es que no hay más. Ana Ponce ni tan siquiera había nacido aquel 17 de enero de 1966. A pesar de todo, ella y sus hijos son algunos de los vecinos de Palomares que acuden cada año religiosamente a su cita con el CIEMAT para someterse a una revisión médica. Y allí nos hacen pruebas como unos análisis de sangre, unos electros, pruebas de oído, pruebas de vista y un reconocimiento médico en general. Nos dan X dinero, eso te lo gastas en lo que comes, vamos. Los análisis vienen ya, todo viene una historia, solamente que si hay algún problema, pues te dicen que vaya a tu médico de cabecera para si necesitas algún tratamiento, necesitas algo. Pero la cosa no queda aquí. A día de hoy, la Junta de Andalucía sigue expropiando terrenos en Palomares, basándose en los consejos del CIEMAT. José Zamora es el cartero de Palomares y además es uno de los últimos expropiados. Una mañana llegó a una de sus fincas y se encontró a gente trabajando con maquinaria en ella. Yo vengo de una mañana y me encuentro ahí abajo unos señores con unas máquinas, vino una pareja de la Guardia Civil, yo no podía entrar ni nadie. Y ellos siguieron trabajando. Y yo ya no pude entrar más desde ese día. Esto fue por el 2002. Pero la historia venía de lejos. Ya un año después del accidente, la Junta de Energía Nuclear colocó medidores de radioactividad en la finca de Zamora. A pesar de ello, en las fincas seguían trabajando a pleno rendimiento. Estuve yo cultivando, sacando hortalizas, berenjenas, patatas, habas, todo para vender. No para mí, para vender. Pero de repente, en el año 98, 32 años después del accidente, las cosas cambiaron radicalmente.
En el 98 nos dicen los responsables del CIEMAT, es mejor que ustedes no cultiven aquí porque esto está contaminado. Lo que ustedes siembran aquí está contaminado. Dejamos de sembrar rotundamente. 4 años después, y sin previo aviso, esta valla aparecería rodeando la finca de José Zamora y las de otros vecinos de la zona. Lo más grave es que ese bancal, que está pared por medio, ese no está contaminado y el mío sí, y está sembrado. Y los míos no. Y los míos no se puede. Es donde yo no entiendo. ¿Cómo es posible que la tierra de un lado de la valla se considere inutilizada por contaminación y apenas medio metro más allá se permita el cultivo de vegetales para su consumo? Eso también es otra pregunta para el CIEMAT, porque el CIEMAT, de los datos que haya sustraído, habrá visto que unas zonas están afectadas y otras no. Esto es por qué tú te refieres a ello, ¿no? El alcalde nos remite al CIEMAT, una institución que solo tiene 5 sedes en nuestro país, una de ellas en Palomares. Este programa se ha puesto en contacto con ellos para solicitar una entrevista. Desde la central en Madrid, la negativa es rotunda. En la sede de Palomares, la respuesta es la misma. Recurrimos a Emilio Iranzo, el ex jefe del Departamento de Protección Radiológica del CIEMAT. Trabajó en la zona tras el accidente y ha accedido a despejar nuestras dudas. En primer lugar, ¿hubo riesgo real para la población de Palomares? Solamente como consecuencia de la inhalación podría originar algo, un cierto riesgo que con el tiempo podría dar lugar a un cáncer de pulmón. Pero el depositarse en la ropa era suficiente para que no influyera sobre la piel. Y entonces lo que hicimos es inmediatamente tratar de comprobar en las personas si existía contaminación de la ropa y comunicarles que tenían que lavarla y que tenían que deshacerse y que ellos se tenían que duchar. ¿Y a día de hoy existe riesgo de contaminación para los habitantes de la zona donde se produjo el accidente? Allí quedó enterrado una cantidad determinada de plutonio, pero eso no quiere decir que exista un riesgo importante que pueda producir daño a las personas. Aunque el riesgo sea catalogado por el exasesor del CIEMAT de poco importante, lo cierto es que en noviembre de 2002 se filtró al periódico Ideal un informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Cuando el CIEMAT descubrió que se planeaba construir en la zona, encargó la elaboración de un documento en el que se afirma que los movimientos de tierra pueden aumentar la resuspensión de las partículas de plutonio y, en consecuencia, incrementar el riesgo de incorporación por inhalación. Además, añade, existe contaminación residual en la zona, observándose los mayores índices en una parte del término municipal de Vera y en las proximidades de Palomares. El doctor Eduardo Rodríguez Farré, una eminencia médica en toxicología y radiobiología, tiene una opinión muy distinta a la de Emilio Iranzo. En una zona como Palomares, que es muy seca, fundamentalmente el plutonio afecta a las personas a través de la inhalación del aerosol y a través de los pulmones se acumula en los ganglios linfáticos, se distribuye por el organismo y queda acumulado en los huesos prácticamente durante muchísimos años. Todos los lugareños, según Rodríguez Farré, están corriendo riesgos innecesarios. Es una cuestión de números. O sea, la probabilidad o el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer y otros tipos de afecciones, no solo el cáncer, pueden determinar mutaciones, pueden determinar alteraciones de la inmunidad, pueden determinar mayor propensión a padecer ciertos tipos de infecciones y un mayor riesgo a padecer ciertos tipos de cáncer. Para este especialista, y teniendo en cuenta la larga permanencia del plutonio, habría que tomar medidas drásticas. El plutonio tiene una vida media de 24.000 años. Las generaciones venideras estarán, la gente que vive allí podrá sufrir los efectos y, sobre todo, además, tenemos el problema de dónde va a ir a parar este plutonio. Con el tiempo, pues con el viento, con la lluvia, con las actividades humanas, esto se va dispersando. Entonces, el problema es para muchísimos años. Opiniones aparte, lo cierto es que a día de hoy la tasa de mortalidad no ha aumentado en Palomares. A día de hoy, el índice de afectados por cáncer no se ha incrementado más que en otras poblaciones españolas. A día de hoy, no ha habido nacimientos en Palomares de niños con malformaciones.
Aunque tampoco es menos cierto que el CIEMAT continúa haciendo un seguimiento exhaustivo de los habitantes de la zona, ya que Palomares es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede estudiar cómo afecta el plutonio a los seres humanos. También se desconoce si la contaminación por plutonio puede afectar a las generaciones venideras. Además, el oscurantismo, los silencios de muchos vecinos y la negativa del CIEMAT a hacer algún tipo de manifestación poco ayudan a que la gente vea Palomares como un lugar ausente de riesgo. Palomares quedó marcado para siempre por el accidente del B-52. ¿Pero qué ocurrió con la tripulación del superbombardero? ¿Qué consecuencias tuvo para el capitán Wendorf el incidente? ¿Ha tenido usted algún problema con su carrera militar después del accidente? ¿Le condicionó su futuro en el ejército de los Estados Unidos? Te digo claramente que no. Cuando regresamos a la base de Seymour Johnson, normalmente, después de haber sufrido un accidente de estas características, dispersan a todos los que sobreviven. No te quedas allí. Pero por alguna razón a mí no me enviaron fuera. Pasado un tiempo, el comandante en jefe me preguntó cuál era mi decisión acerca del destino. Yo le dije que me apetecía ir a Vietnam, volar en cazas, que eso estaría bien. Permítame volver a la Fuerza Aérea, le dije. Desafortunadamente, para Larry Messinger, el futuro no fue ni mucho menos como él esperaba. El mayor se convirtió en cabeza de turco del accidente del B-52. ¿Y es cierto que cuando usted regresa a los Estados Unidos le culparon de lo sucedido? Sí, es cierto. Yo tenía el rango de mayor del ejército cuando todo esto sucedió. No pude ascender a causa del accidente. Eso me llevó 4 años de lucha con mis abogados para que me devolvieran mi rango y mi ascenso. Finalmente lo conseguí. ¿Y cómo se sintió con el trato recibido? Humillado. ¿Fue sometido a un consejo de guerra o algún tipo de juicio? No. Cuando se le habla sobre un supuesto consejo de guerra, al mayor Messinger le supera la ansiedad. Tiene una edad avanzada y su esposa responde por él a nuestra pregunta. Marian, entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Estados Unidos cuando Messinger volvió de España después del accidente? Realmente no sé si le hicieron un consejo de guerra, creo que no. Lo que sí le hicieron fue aplicarle el artículo 15. Fue cuando él decidió contratar a los abogados para que le defendieran, porque Larry estaba convencido de que él no había sido el responsable del accidente. Él fue muy profesional durante el accidente y este no se produjo por su culpa. El artículo 15 forma parte del Código Disciplinario del Ejército norteamericano. Es algo muy serio. He oído que con ese artículo te ponen fuera de servicio. Alguien tenía que ser declarado culpable por el accidente y ese, desgraciadamente, fue Larry, porque él iba pilotando el avión. Realmente el comandante estaba cansado y lo que pasó es que le pidió a él que tomara el mando del avión. De no haberse tomado esta decisión, ¿hubiese cambiado para siempre el futuro de una pequeña pedanía de la costa española? Preguntas sin respuesta, verdades a medias, elocuentes silencios e incluso miradas de desconfianza. Detrás de cada gesto de los habitantes de Palomares se esconde la lucha por recuperar la normalidad. Una normalidad que le fue arrebatada a esta pequeña pedanía del sur de España el 17 de enero de 1966. Una fecha que a los de Palomares les gustaría borrar de sus vidas y de sus memorias, como ya han intentado borrarla de sus calles. Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.